Dando inicio a la clase de hoy, vamos a continuar hablando de redes neuronales y vamos a ir continuando entonces eso. Vamos a usar la misma presentación para explicar y vamos a ver luego algunos videos y ejemplos, ¿ok? Bueno, el perceptrón es básicamente un nodo de esa red neuronal, entonces en las redes neuronales generalmente tenemos un montón de nodos que interaccionan entre sí y cada uno con sus propias características, ¿ok? Entonces, cada uno tiene señales de entrada, como ven aquí, y cada una de las entradas, cada uno de estos pesos sinápticos, que es básicamente nombrada por la letra W, y una sumatoria, una función de activación y su salida, ¿ok? Para las funciones que son binarias, ¿ok? Tienen solo dos posibilidades de salida, que son 0 o 1, ¿ok? O también se le llama función escalón o steps en inglés, ¿ok? Estos son los nombres que se le suelen dar a esta función binaria, booleana, ¿ok? Bueno, el rango que tiene es solo 0 y 1, ¿ok? Y esta es la función matemática que nos rige a nosotros y esta es la que necesitan recordar, ¿ok? Entonces, la función de activación está dada por la multiplicación de cada una de las entradas por sus pesos. O sea, sería x1 por w1. Y ven acá, la unión es, esta unión es una unión de sumatoria, entonces tenemos que sumar cada uno de los pesos por sus entradas, que entonces sería aquí x1 por w1, x2 por w2. Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces xn por wn, más un umbral de activación que es el directo, que se denomina vías. Entonces cuando entra la vías hace que directamente se active esta función de activación, ¿ok? Es básicamente una entrada especial que queda activada, ¿ok? Entonces tienen esta función, ¿ok? Y generalmente van desde ceros o unos, o a veces desde -5 hasta 5, o desde -1 hasta 1. Entonces uno elige o la forma como se programa, eso va a encaminar que sean ceros o 1, o valores que son -5 y 5 positivo, o valores -1 y 1, ¿ok? Generalmente es 1 y -1, porque así es más fácil. O sea, generalmente también puede ser 1 y -1. Y bueno, y va a depender un poco de cómo es la función matemática que vayamos a utilizar. La función escalón es la más simple. Después veremos que tenemos otras más complejas. Luego veremos que tenemos, además de la función escalón, como ya vimos, esta función lineal. Entonces, aquí podemos crear una línea recta y cada uno de estos valores que corresponden a esa línea se activa, o bien una mixta, que es una mezcla entre la función escalón y la lineal, ¿ok? También tenemos la sigmoide, que es esta gráfica, ¿ok? Y esta también tiene una función matemática. En algunos casos también esta función matemática se parece a una función tangencial, ¿ok? O sea, hay varias funciones matemáticas. La diferencia entre este y la sigmoide, por ejemplo, es que este valor es solo ceros y unos, ¿ok? Eh, y la función sigmoide, además del 0 y 1, nos da un rango un poco mayor, o sea, nuestros valores se mueven entre 0 y 1, ¿ok? Y en cambio la función escalar solamente 0 y 1, ¿ok? Eso sería la función
de diferencia entre ambos. Y como ven, también hay gaussiana y hay otras cuantas, ¿ok? Es cuestión de buscar, voy a buscar un gráfico en momentos y voy a compartir eso. Bueno, acá en este gráfico tenemos unas cuantas más, aunque pueden ver, pueden existir otras, ¿ok? Solo les pongo estas para que puedan entender un poco. Entonces, solo va a depender de la función de activación y sus características, ¿ok? Acá, por ejemplo, tenemos la identidad, que es básicamente una función lineal, como ya vimos. Entonces, acá ahí le corresponde x o alguna función en sí de la línea recta. Entonces, el rango que tiene va desde menos infinito hasta infinito, como menos una línea recta, ¿ok? La de función escalón, como dijimos, va desde menos 1 a más 1, 0 o 1, menos 5 a 5. Son solo dos valores posibles, verdaderos y falsos. Entonces, esta es la función en escalón. Entonces, pueden ser signos positivos y negativos o básicamente una función booleana como ven aquí, valores booleanos. ¿Ok? Después está la lineal en tramos, como vimos, está en la mixta, ¿ok? Y se coloca aquí unas condiciones eh, a las cuales tiene que cumplir esto, ¿ok? Después está la sigmoide, que es básicamente esta función. En algunos casos, para encontrar o para trabajar con estos valores, se hace una derivada de esto. Entonces derivamos esto. ¿Ok? Y a veces, como ven aquí, es esta tangente hiperbólica. Y básicamente nos da también rangos, pero este es entre 0 más y 0 y 1, menos 1 y 1. Básicamente esta es la gráfica. Entonces es entre, y estos solamente incluyen a los dos extremos, y estos incluyen a los dos extremos, pero también sus valores intermedios, ¿ok? Estas funciones. Después están, por ejemplo, la gaussiana que ya vimos, y la sinusoidal, pero existen otras funciones, ¿ok? Que se utilizan mucho. Entonces, cuando hagamos una red neuronal, hay que seleccionar básicamente esto, ¿ok? Bueno, en síntesis, esta función de activación es la que podemos cambiar según la que vimos, ¿ok? Entonces, esa es la que vamos a ir intercambiando con las funciones matemáticas que nosotros deseamos, ¿ok? Y cada uno tiene trae sus características de acuerdo al conjunto de datos o modelos que se va a modelar. Hay veces que podemos probar un conjunto u otro y las funciones matemáticas diferentes para poder utilizarla, ¿ok? Bueno, aquí tienen otras. También le llaman steps, como les dije. También se llama, estos son los nombres en inglés, ¿ven? Sig o Sigmund, que es la de sigma, lineal. Acá ven la mixta, ven cómo son las mismas, solamente que aquí lo estamos viendo en inglés, ¿ok? También tienen la sigmoide, como ya vimos. También tienen la tangente hiperbólica. Y ven aquí las fórmulas. ¿Ok? Buscan en internet funciones de activación y se van a la parte gráficos y van a tener en estos para poder revisar, ¿ok? Entonces van a poder ir viendo cada uno de las gráficas que tienen. La step solamente se puede usar para perceptrones y sus variantes. Y después la lineal ya se puede hacer para regresiones lineales, como ven acá es una línea recta y las regresiones lineales son líneas rectas. Ok, y después este se pueden usar para soporte de vector de máquinas, logística, regresiones, multicapas, ok. Todo esto son diferentes opciones que se tienen. Se pueden
pueden buscar dependiendo de la gráfica que ustedes quieren, sus características, y va a servir para un conjunto de datos en especial. Entonces, cuando necesitan modelar algo real, entonces lo primero que van a hacer es van a ir a buscar en algunos recursos y van a darse cuenta cuáles son las características de cada uno de estos tipos de activaciones y para qué más se usa. Entonces, dependiendo del conjunto de datos de entrada y lo que quieren de salida, entonces ahí van a tener que elegir uno u otro o ir probando que cuál les resulta mejor. Entonces, por prueba y error van a ir encontrando cuál es la que más se adecua al conjunto de datos que ustedes necesiten o que cualquiera de nosotros podemos utilizar. ¿Okay? Las más comunes y utilizadas, por ejemplo, en TensorFlow y otras herramientas son estas: rectificadoras o ReLU o Rectifier Lineal Unit. Son este tipo de gráficas. ¿Okay? O la de Softmax o Softproof, como muestra aquí. Entonces, es un poco lo que se busca a veces modelar, ¿ok? Bueno, y ahí tienen esas gráficas, ¿ok? Y bueno, y a partir de ellas entonces debemos trabajar, ¿ok? Y tenemos que tener en cuenta entonces que se deben cumplir esos rangos, en este caso 0, 1, dependiendo de la función que vamos a usar, en este caso que es la escalón. Bueno, y ahí vamos a compartir un video de las redes de neuronas. Entonces, en este caso quiero introducirles el concepto de lo que es un perceptrón simple y cuál es el mecanismo simple de un modelo de red neuronal y cómo podemos modelar el funcionamiento biológico, el comportamiento biológico de una neurona matemáticamente. Entonces, ese va a ser el objetivo de este video. Bien, por este lugar tenemos un cerebro humano estándar. En este otro lugar tenemos lo que es un dispositivo de almacenamiento electrónico, como lo es un disco duro. Y en este otro lugar tenemos una imagen un poco artística de lo que es una neurona. Bien, entonces uno se pregunta cómo es el proceso de almacenamiento de información en el cerebro y cuál es la analogía que se puede establecer con el almacenamiento de información en estos dispositivos electrónicos, ¿cierto? Como lo es un disco duro. ¿Qué es lo que pasa? Estos elementos almacenan información en lugares específicos de su memoria, ¿cierto? Pero cuando comparamos ese proceso con el proceso de almacenamiento de información en el cerebro, ese almacenamiento de información depende altamente de cómo estén asociadas estas neuronas unas con otras. Entonces, como es bien sabido, el cerebro es una red neuronal gigante. Básicamente hay miles de millones de neuronas interconectadas en el cerebro y esa asociación de una neurona con otra y con cada una, ¿cierto?, de sus vecindarias, pues entonces forma información específica. Entonces voy a introducir el concepto de lo que es una neurona artificial y cómo podemos emular básicamente esas asociaciones neuronales que ocurren aquí en el cerebro de una manera matemática y sencilla. Entonces vamos a hacer eso a continuación. Bien, en este lugar tenemos una imagen ilustrativa de lo que es una neurona biológica y algunas de las partes más importantes por la que está conformada. Entonces tenemos las dendritas. Las dendritas como tal se encargan de recibir la información que entra de otra neurona vecina, digamos a esta neurona. Entonces vamos a etiquetar esta parte de la neurona como la entrada. ¿Sí? Las dendritas se encargan de recolectar esa información
y esa información se procesa en el núcleo de la neurona, ¿sí? Aquí se procesa y ocurren ciertas activaciones que nos permiten o que le permiten a la neurona transmitir la información a través del axón, ¿sí? Entonces, por este lugar, por el axón, se transmite, escribámoslo por acá, se transmite la información, ¿sí? Como tal, que proviene de las dendritas de la neurona. Y después la información, bueno, después de atravesar el axón, la información sale por los terminales del axón. Entonces tenemos que la información entra por las dendritas, se transmite por el axón, la información se transmite por el axón y finalmente sale por los terminales del axón. Entonces aquí tenemos la salida como tal de la información. Entonces la información o la señal, ¿sí?, fluye en esta dirección. Entonces esta va a ser la entrada de la información, por aquí se transmite y por aquí sale. Estos terminales de la neurona como tal van a hacer el papel de entradas de la neurona siguiente que haya, o bueno, la neurona que sea vecina de esta. Entonces estos terminales transmiten nuevamente la información a la neurona vecina que se encuentre más cerca de esta neurona. Entonces básicamente tenemos un modelo que, bueno, el modelo como tal biológico nos muestra que hay un proceso de entrada de información, un proceso de transmisión y un proceso de salida de información. Bien, teniendo en cuenta lo anterior, vamos a hacer las siguientes asignaciones. Entonces, como le dije previamente, estas dendritas se encargan de recolectar la información y la información se procesa en el núcleo de la neurona. Entonces, con el fin de modelar esto matemáticamente, ¿sí?, esta parte de la neurona, entonces, bueno, vamos a escribir por aquí neurona. La neurona, de ahora en adelante, la vamos a asociar con lo que es un nodo, o algunas veces se le llama unidad, y a las conexiones o a las dendritas, escribámoslo por este lugar, las dendritas, las vamos a asociar con algo que vamos a llamar conexiones de pesos. Bien, entonces la neurona va a pasar a ser una unidad o nodo y las dendritas van a pasar a ser conexiones de pesos. Entonces nos vamos a guiar de este esquema para escribir un grafo que nos represente esta neurona biológica, y a ese grafo lo vamos a llamar neurona artificial. Entonces va a ser lo siguiente que vamos a realizar. Bien, este es el esquema de una neurona artificial. Entonces, como vemos, es una versión bastante simplificada del modelo biológico. El núcleo se representa mediante este círculo, el núcleo o unidad. Las dendritas, en este caso, bueno, a modo de ejemplo, estamos tomando una neurona artificial solamente con 3 dendritas de entrada. Pero entonces vamos a cambiar la palabra dendrita por conexiones. Entonces, esta solamente es una neurona que tiene 3 conexiones de entrada. Esas conexiones de entrada las vamos a denotar a modo de ejemplo con estas letras. Entonces, por ejemplo, tengo aquí la entrada X1, aquí tengo la entrada X2 y aquí tengo la entrada X3. Biológicamente, una neurona como tal tiene muchísimas dendritas, muchísimas conexiones de entrada. Por eso es que digo que este es un modelo bastante simplificado de lo que es una neurona real, ¿no? Pero a modo de ejemplo es suficiente considerar tres entradas. Bien, entonces tenemos el núcleo como tal, que pasa a ser la unidad,
o el nodo, este se encarga de procesar estas señales de entrada, ¿sí? Mediante una activación o función de activación. ¿Y cómo hace este procesamiento? Básicamente, entonces, en el núcleo lo que va a ocurrir es que va a haber una etapa de sumación y va a haber una etapa de activación. Bien, entonces a cada conexión de la neurona, a cada conexión de entrada le vamos a asignar nosotros algo que vamos a llamar peso, y esos pesos los vamos a denotar con la letra W del inglés weight. Bien, entonces para la entrada de X1 tenemos el peso asociado W1. Este peso básicamente va a controlar la conexión o la fuerza de la conexión de la entrada de la neurona, ¿sí? Hasta la parte de procesamiento. Aquí vamos a tener el peso W2 asociado a la entrada X2, y vamos a tener el peso W3 asociado a la entrada X3. Entonces, aquí, como lo he dicho, va a ocurrir una etapa de procesamiento donde esta señal de entrada se va a procesar junto con estos pesos, y va a ocurrir una etapa de sumación. Es decir, básicamente nosotros vamos a tener cierto ponderamiento que se va a producir aquí en el interior de esta unidad. Lo vamos a anotar por la letra Z. Entonces Z va a ser igual básicamente al producto de X1 por W1 más el producto de X2 por W2 más el producto de X3 por W3. Esta va a ser la sumación o la ponderación o suma ponderada que se va a realizar en el interior de esta unidad, y al final vamos a producir una salida. Esa salida la vamos a denotar con la letra Y. Esta salida va a estar dada por la activación, que va a ser para nosotros cierta aplicación phi evaluada en este ponderamiento. Entonces aquí vemos básicamente el modelamiento, ¿no? Hay una señal de entrada que entra aquí a la unidad, ocurre un proceso de sumamiento donde multiplicamos las entradas respectivas por los pesos respectivos, y la neurona se activa mediante una aplicación que la llamamos nosotros función de activación. Y esa función de activación se la aplicamos a esta suma ponderada Z, y esa va a ser para nosotros la salida de la red. Este modelo como tal de neurona artificial se llama el perceptrón simple. Solamente es un nombre, listo. Perceptrón simple. Entonces cuando uno habla de perceptrón simple se va a referir a este modelo, un modelo de neurona artificial que está conformado por una entrada, por una unidad o neurona, y por una salida. En términos más actuales decimos que esta es una neurona, o esta es una red neuronal que solamente tiene una capa de entrada y una capa de salida que está dada por la neurona. Bien, una capa de entrada y una capa de procesamiento o capa de salida. ¿Listo? Entonces, como tal, el modelamiento es bastante sencillo, ¿sí? Solamente ponderamos estas entradas con estos pesos, y al final aplicamos una función que vamos a llamar función de activación a este ponderamiento. Entonces, si notan, aquí escribí un término extra, que es otro parámetro que le va a entrar a la red como tal, y lo estoy llamando yo umbral. Entonces, por simplicidad, no estoy teniendo en cuenta este término de umbral, que lo que hace también es controlar este procesamiento que ocurre aquí en el interior de la unidad. De manera más general, aquí va a aparecer un término umbral, que va a ser B,
pero por cuestiones de introducción al concepto no lo voy a tener en cuenta para el análisis. Bien, pero es otro parámetro igual que se utiliza para modelar este tipo de sistemas biológicos. Entonces no lo vamos a tener en cuenta por este momento. Ahora lo siguiente, nos vamos a concentrar en esta estructura, en esta función de ponderación, y la vamos a escribir de una manera más apropiada. Bien, ahora vamos a hablar del mecanismo de la red neuronal. Entonces nos vamos a centrar como tal ya en cómo es el procesamiento de esa señal. Entonces recordemos, anteriormente yo había representado la neurona por un nodo, tenía ciertas entradas, ¿sí? En este caso estábamos considerando 3 entradas, una entrada x1 asociada con un peso w1, una entrada x2 asociada con un peso w2, una entrada x3 asociada con un peso w3, y producíamos una salida que la llamábamos y. Entonces, ¿qué pasa? La señal de entrada es multiplicada por estos pesos antes de alcanzar este nodo, ¿cierto? Es decir, nosotros creamos esta variable, es decir, z era igual a el producto de x1 por w1 más el producto de x2 por w2 más el producto de x3 por w3. Entonces ustedes pueden notar que esto lo podemos escribir de manera compacta como la sumatoria desde j igual 1 hasta 3 de los xj por w sub j. Entonces nosotros podemos considerar a estos 3 elementos de aquí, los podemos agrupar en un vector o en un vector de entrada. A ese vector lo vamos a llamar el vector x, ¿sí? Entonces este vector va a ser el vector columna conformado por x1, x2 y x3. Bien, y a estos pesos también los vamos a agrupar en un vector fila y lo vamos a llamar el vector de pesos. Entonces aquí tenemos nuestro vector de entrada o señal de entrada, y tenemos nuestro vector de pesos. A ese vector de pesos lo vamos a denotar con la letra W. Entonces va a estar conformado por W sub 1, W sub 2 y W sub 3. Entonces cuando se recolecta esta señal ponderada, estos valores son sumados, vemos que los sumamos, y esta expresión de aquí la podemos escribir en términos de un producto punto de la siguiente manera, es decir, SZ, noten que nosotros lo podemos escribir como el producto punto entre W, es decir, W1, W2, W3, que multiplica un producto punto al vector de entrada x1, x2 y x3. Es decir que la operación que está haciendo como tal esta neurona la estamos escribiendo como un producto punto entre dos vectores, uno que es el vector de pesos, el vector W, multiplicado por el vector de entrada x. Seguidamente, ¿qué era lo que hacíamos? Tomábamos esta señal ponderada y la pasábamos por una función de activación. Entonces la función de activación, ¿sí? Volvamos a escribir por este lugar, función de activación, a esta función la estamos llamando phi, y la salida de la red va a estar dada por la función de activación aplicada en z, ¿sí? Es decir, función de activación aplicada en este producto matricial, bien, que se convierte a su vez en un producto punto, ¿cierto?
Entonces w.x. Entonces esta va a ser la señal de salida de esa red o del perceptrón simple. Entonces es un modelamiento bastante sencillo de lo que está pasando en el interior de la neurona artificial. Entonces veamos un ejemplo bien sencillo de cálculo. Bien, a modo de ejemplo vamos a considerar este perceptrón simple. Entonces tenemos que nuestro vector de entrada está dado por 3, 4 y menos 2. Y usualmente en la práctica, en la aplicación de estos sistemas artificiales, los pesos por lo general están entre 0 y 1. Entonces vamos a elegir W sub 1 como punto 2, vamos a elegir a W sub 2 como punto 6 y vamos a elegir a W sub 3 como 0.01. La idea es calcular la salida de este perceptrón o la salida de esta neurona. Pero bueno, para poder calcular esta salida necesitamos de una función de activación. Vamos a utilizar una función de activación convencional que se llama la función sigmoide. Entonces la vamos a escribir por este lugar, función sigmoide. La función sigmoide básicamente es phi de z igual a 1 sobre 1 más Euler a la menos z. Esta es una función que toma valores en el intervalo abierto 0,1. Entonces vamos a utilizar esta función como función de activación. Entonces vamos a hacer el cálculo del producto punto. Bien, entonces tenemos que x es nuestro vector de entrada, lo vamos a formar de la siguiente manera, como 3, 4 y menos 2, y nuestro vector de pesos es w, que es igual a 0.2, 0.6 y 0.01. Entonces lo siguiente es calcular el valor de z. Entonces vamos a realizar el producto punto entre w y x, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Entonces w, pues vamos a escribir 0.2, 0.6, 0.01, que multiplica el vector de entrada 3, 4 menos 2. Entonces esto nos da como resultado 3 por 0.2 más 0.6 por 4 más 0.01 que multiplica a menos 2. Entonces, realizando este producto obtenemos lo siguiente, que z es igual a 2.98. Entonces, como ya tenemos el valor de z 2.98, resta calcular la activación aplicado en este z. Entonces le aplicamos la función sigmoid a esta cantidad. Entonces sencillamente phi de z, phi aplicado en z sería phi aplicado en 2.98. Esto nos da como resultado 1 sobre 1 más Euler a la menos 2.98. Y haciendo esto nuevamente en la calculadora, haciendo esta cuentica, obtenemos que el valor de la activación es 0. Bueno, es aproximadamente igual a 0.9516. Y bien, entonces con este ejemplo damos por terminado este video. Entonces vimos cómo modelar de cierta manera el proceso de la transmisión de la información de una neurona biológica. Entonces simplemente se reduce al producto punto entre un vector de entrada y un vector de salida. Y como vemos, entonces el funcionamiento es bastante simple. Entonces
En próximos videos estaremos haciendo más ejemplos al respecto. Un poquito. Ok, ahora vamos a ver en este ejemplo de redes neuronales. Como ven ahí, el modelo de red neuronal es una red neuronal de capa profunda que básicamente tiene dos secuencias de capas ocultas y una capa de salida. ¿Ok? Entonces tiene capas ocultas, dos capas, 64 neuronas, ¿verdad? Y tiene una función de activación ReLU. Así como vimos en la función de activación, hay una que es ReLU, de entre ellas tiene esa forma, y dice, la capa de salida tiene una capa densa, una capa de esa neurona produce una predicción numérica continua, ¿ok? Densa, que significa totalmente conectada, como vamos a ver en el gráfico, enseguida le explico, y todas las neuronas de esa capa anterior y posterior. La primera capa es densa y utiliza una entrada a esta etapa en un tensor de forma como yo le voy a explicarle después, ¿okay? Que representa el número de características del conjunto de datos de entrenamiento. La función de activación es ReLU y utiliza las dos primeras capas para producir información no lineales en el modelo. Bueno, esta es una red neuronal, como ven acá en el gráfico. Tenemos una interacción de nodos. O sea, cada uno de estos nodos corresponde a lo que es un perceptrón. Tenemos tres capas, una de entrada, otra capa oculta, que es el segundo nivel, y otra de salidas. ¿Okay? Tenemos tres capas entonces, entrada, ocultas y salidas. Como es cualquier redes neuronales, solo fíjense que no es una sola capa oculta, sino más bien tiene dos. Cada vez que vamos aumentando más capas ocultas, entonces nuestra predicción es más optimizada y es una red densamente, como ven ahí, ya que todos sus nodos están interconectados. Entonces, fíjense, este nodo se interconecta aquí, este nodo también aquí, este nodo también aquí y este mismo nodo se conecta, o sea, este mismo nodo se interconecta con todos los elementos de la capa oculta. Las entradas de una corresponden a las salidas de otra. Entonces, las entradas de estas, cuando salen, constituyen la entrada a la otra. ¿Ok? Entonces, ven así como están densamente interconectadas. ¿Ok? Bueno, y ahí vamos a empezar entonces. Ok. Esta función compila una librería que se denomina Keras, que es específicamente para el aprendizaje automático y se configura en la fase de entrenamiento del modelo. Esta función recibe como argumento tres parámetros importantes. Uno que es el loss, que es en la pérdida. Está la función de pérdida que permite compensar el error. Entonces, esa es una de las entradas que constituye el error cuadrático medio o MSE, que es para las regresiones. ¿Okay? Otro elemento que utiliza es el optimizer. Son parámetros que se le pasa al modelo para que pueda compilar y generar la salida. Otro es el optimizer, que es un modelo de ajuste de pesos del training, que es el entrenamiento, para este caso de RMS prop, que es una tasa de aproximadamente 0,001. Son valores estándares que se le proporciona a la red neuronal. Y se le puede cambiar eso. Entonces uno puede ver algún material para cambiar, por ejemplo, el error mínimo cuadrático por otro, o si lo quiere dejar de esa forma. Y la unidad de medida es metrics, que para especificar métricas de rendimiento del modelo se usa la media absoluta de error MAE y el error cuadrático medio MSE, el mismo que tenemos aquí. Bueno, son las indicaciones de nuestras redes neuronales y vamos a utilizar TensorFlow con Keras. ¿Ok? Resulta ser que antes Keras venía en un paquete aparte
y hoy en día viene como un conjunto dentro de TensorFlow. TensorFlow es la librería de Machine Learning de Google y vamos a ver eso. Y acá vamos a ver unas cuantas librerías que vamos a utilizar. Pandas es una librería que nos permite trabajar modelos de datos de forma tabulares, es decir, como trabajamos por filas y columnas dentro de las bases de datos o como trabajamos filas y columnas dentro de las celdas en Excel o cualquier planilla de texto. Entonces, Pandas sirve para ver los datos de forma tabular o para trabajarlos de esa forma. NumPy es un apoyo porque básicamente nos permite trabajar con valores numéricos y trabajar con vectores o listas de forma más apropiada. Entonces podemos trabajar todo un conjunto de datos con NumPy como si fuera una variable. Así como más o menos es MATLAB trabajando con las variables, que es básicamente una matriz. Así también lo podemos trabajar con NumPy. ¿Okay? TensorFlow es la librería base de nuestras redes neuronales. ¿Okay? Y ahí vamos a ver cómo se trabaja con eso. ¿Okay? Y TensorFlow es una gran librería, pero no vamos a usar todos los elementos de TensorFlow, más bien vamos a usar la parte que es de Keras. Como les dije, Keras era una librería de Machine Learning o aprendizaje automático que ahora también ya está inmerso dentro de TensorFlow. ¿Okay? Y bueno, teniendo esa información, vamos a crear a partir del NumPy estos vectores NP-Array y vamos a colocar todos los años 2015, 16, 17 hasta 2025, como pueden ver acá. Entonces, estos serían los años que vamos a tener. Lo que nosotros vamos a modelar son ventas por año. Ventas por año vamos a modelar. Y acá en year tenemos los años. Y en venta tenemos los montos por año. Entonces, estos datos que están creados con NumPy se carga dentro eh, de nuestro modelo de pandas, de tal forma que podamos ver esos datos no de forma de vectores, sino más bien de una forma tabular de filas y columnas, como lo es una planilla electrónica. ¿Okay? Entonces tenemos esos datos. Se imprime esos datos y luego vamos a cargar los datos que vamos a usar en entrenamiento. De este conjunto de datos del data frame, que es nuestra tabla, vamos a usar un grupito de ellos hasta el 2022. Entonces, hasta el 2022 vamos a usar como datos de entrenamiento o como datos históricos de entrenamiento. Entonces, este conjunto y este conjunto de datos que está aquí, vamos a usarlo como entrenamiento. Entonces, a partir de nuestros datos históricos le vamos a poner a trabajar a nuestras neuronas. Y como ya vimos en los videos y en la clase pasada, el entrenamiento consiste en cambiar ese peso W y eso es lo que va a hacer internamente. Vaya ajustando según nuestro modelo, que es este que está aquí, los pesos. Entonces va a ajustar todos esos pesos y con eso entonces la neurona va a aprender o el conjunto de neuronas va a aprender eso. Y train, que es entrenamiento, va a entrenarse y va a generar un conjunto de datos que está preentrenado. Luego vamos a compilar ese modelo y ese modelo compilado ya es nuestro modelo entrenado. Luego de tener ese modelo entrenado, lo que tenemos que hacer es una predicción. Y ahí ocurren que básicamente vamos a predecir. Tenemos los datos hasta el 2022 y podemos predecir datos de 2023, 2024, 2025, como ven aquí. Entonces ya estamos prediciendo hacia el futuro. Es como tener básicamente una regresión lineal que podemos predecir datos hacia el futuro mediante una línea, o bien otro tipo de regresiones, o bien tener probabilidades. Entonces estamos prediciendo. Estas predicciones
nos permite predecir números, conjuntos de caracteres o bien gráficos. Ahí es donde, por ejemplo, podemos mandar a entrenar imágenes de perros, gatos y otros animales. Y luego de entrenar y verificar todo el modelo, compilar todo el modelo, hacer que aprenda ese modelo, ya tener todo ese conjunto de datos. Entonces ahí, una vez que ha aprendido nuestras redes neuronales, según nuestro modelo, entonces podemos predecir. Entonces le colocamos una imagen que nunca eh, usamos de entrenamiento. Entonces él va a predecir si esa imagen es un perro, un gato u otro animal. Entonces así funcionan estas redes neuronales. ¿Ok? Y bueno, entonces estos van a ser nuestros datos de entrenamiento. Separamos de ese conjunto un subconjunto de datos de entrenamientos. Y acá dice vamos a dividir las características. Y básicamente es eso. Entonces se divide y se forma en datos de entrenamiento, tanto de los años como de las ventas. ¿Ok? Y le colocamos eso para ver el resultado. ¿Ok? Voy a bajar un poco hasta aquí para ver un poco el resultado de eso, para que se pueda ver. Estos son los datos que hemos cargado. ¿Ok? Y cuando ven aquí, estos ya son en el proceso de aprendizaje de las redes neuronales por épocas. ¿Ok? Ven que tienen 10 épocas. Voy a ir más ahí luego. De ese conjunto, básicamente, hasta el 2022 son datos históricos y luego son los datos de predicciones. ¿Ok? Bueno, una vez que tengamos todos los datos que van a ser entrenados, ¿ok? Entonces vamos a crear un modelo, ¿ok? Y ¿se acuerdan que estaba ese gráfico que básicamente tenía neuronas de entrada, neuronas de la capa oculta y neuronas de salida? ¿Ok? Aquí creamos nuestro modelo y ese es el modelo que vamos a colocar aquí. Entonces vamos a crear un modelo secuencial a partir de nuestra librería de aprendizaje automático que se llama Keras. Y eso vamos a guardar en model, que va a ser nuestro modelo. Y ahí le vamos a decir a Python, a través de TensorFlow, que es nuestra librería, keras.layer.dens. Y básicamente aquí le decimos que vamos a tener una función de entrada, como ven en el gráfico. ¿Se acuerdan que teníamos capas de entrada? Y vamos a tener esta capacidad de neuronas, toda esta cantidad de neuronas que ven acá, 1264 neuronas, y la función de activación de esas neuronas van a ser ReLU, así como existen funciones STEP o funciones sigmoides o funciones hiperbólicas. ¿Ok? Entonces tenemos la activación que va a ser ReLU o la función de activación eh, escalares. ¿Ok? Entonces, en este caso van a utilizar uno que se denomina ReLU. Y bueno, eso está todo dentro de TensorFlow, qué tipo de modelos es. Y dependiendo si queremos entrada, salida o capas ocultas, entonces vamos a decidir qué tipo de activación es. Podemos ir cambiando inclusive otros modelos y ver cómo se comporta para ir aprendiendo un poco cómo es esto. Entonces, tenemos esta función de activación que va a ser de ReLU. Y la forma de entrada, básicamente, el input shape, que es la forma de entrada, tienen esas informaciones de entrada que nosotros habíamos creado, que son años, y los importes de ventas de esos años. ¿Ok? Va a tener esa forma en la entrada. Entonces, trainFeatures.key y ahí va a tener eso. También va a ser una capa densamente la función que tenemos de capa oculta, que también va a ser densa. Fíjense en el gráfico que todas son densas porque aquí
están totalmente interconectadas. Entonces tenemos densas aquí en la entrada y también densas aquí, ¿ok? En la capa oculta, ¿ok? Y la que no va a ser densa es evidentemente esta capa de salida, ¿ok? Entonces, donde estamos definiendo nuestro modelo, el modelo es este, ¿ok? Este es nuestro modelo. Y bueno, y ahí, entonces, también esta va a ser en una sola salida, como aquí. Estas son las cantidades de nodos que tenemos de entrada, la cantidad de nodos que tenemos de capa oculta, y esta es una sola salida, como vieron en el gráfico. También es densamente porque está totalmente interconectado. Bueno, luego vamos a compilar ese modelo y estaban esas definiciones que decían MSE, que vamos a usar Optimizer y que vamos a usar la métrica MAE, ¿okay? Y estos son los parámetros que se les pasa. Y ahí entonces va a compilar el modelo que es a partir de este modelo que es el model. Y se mule.compile, entonces compila el modelo, prepara el modelo entonces, ¿ok? Y en el model.fit, entonces es el entrenamiento del modelo. Entonces aquí, para entrenar el modelo, se le pasa los datos de entrada y se le pasa las épocas, ¿ok? Se le pasa los datos de entrada de las épocas. Las épocas para nosotros vienen a ser la cantidad de iteraciones que se da, ¿ok? Sería como un ciclo de repetición. Sería 10 épocas, sería como para nosotros 10 años, más o menos. Viene a ser como la evolución, más o menos. Después vamos a ver otros tipos de algoritmos y ahí van a darse cuenta que también se denominan épocas. Bueno, y se le pasa la cantidad de repeticiones. Acá simplemente 10 tarda menos. Pero si ustedes quieren mayor precisión, van a ir aumentando esta cantidad de épocas, que es la cantidad de repeticiones. En el mejor de los casos, para que funcionen mejor las redes neuronales, se le pasa en dos etapas dos datos de entrenamiento. A veces son iguales, pero se recomienda que sean distintos. O sea, se recomienda que, por ejemplo, si van a pasar imágenes de perros y gatos, para el entrenamiento sea un conjunto que no van a usar posteriormente, ¿ok? Y después para la validación, otro conjunto de perros y gatos que no son los mismos que lo que se usaba en el entrenamiento. El proceso en sí es casi la misma cosa. Le llama train con los datos que van a entrenarse y validation los datos con lo que él va a hacer la prueba. Entonces, lo que va a hacer el algoritmo es, aparte de entrenar y probando, si lo que va detectando son perros y gatos. Entonces, va a validar este modelo. Eso es lo que va a hacer. Y para eso le pasa un conjunto de datos, que en este caso creo que son distintos, ¿ok? Siempre se recomienda que sean distintos. Entonces, cuando ustedes van a crear sus redes neuronales, creen tres grupos de datos. Primero los de train, segundo los de validation o validación. Entonces, entrenamiento, validación y predicción, ¿ok? Tres grupos de datos. Entrenamiento, validación y predicción. Hay veces que van a encontrar ejemplos que casi usan lo mismo, pero ahí ocurren problemas con el tema de sesgos y con el tema en que no pueda reconocer bien. Entonces, para asegurarse, dividen en tres grupos, ¿ok? Entrenamiento, validación y datos de predicción. Conviene hacer esas diferenciaciones. Al final van a usar más datos nomás, ¿ok? Van a usar más datos numéricos, eh, pero se van a asegurar que los datos sean más fiables a la hora de predecir realmente algo. ¿Ok? Bueno, ¿ok? Entonces aquí metemos eso, se compila y luego se entrena. Bueno, y todo este proceso
evidentemente ya nos garantiza que podamos predecir. Entonces, este es nuestro último conjunto de datos que va a ser la predicción. ¿Okay? Y con un conjunto de datos que nosotros le pasamos, en este caso 2023, 2024 y 2030, él va a predecir 3 años cómo se van a comportar esos datos. Entonces, si tenemos ventas que van mejorando evidentemente a cada año, entonces probablemente la predicción nos dé como la tendencia de datos nos está dando de forma alcista, entonces también nuestro resultado nos va a decir que de 2023, 2024, 2025, 2030, lo que sea, nuestra empresa va a ir para arriba, ¿ok? Pero si la tendencia es para baja o en este caso una línea recta eh, en el eje de las X, entonces probablemente se mantenga o esté con tendencia bajista, ¿ok? Entonces va a depender de eso. Bueno, entonces aquí vamos a predecir y en prediction luego va a cargarse los valores de esa predicción y lo que vamos a hacer es vamos a imprimir esos valores que se predijeron, ¿ok? Y luego vamos a graficar nuestros datos históricos y nuestros datos de predicción, ¿ok? Entonces, es eso lo que tenemos aquí. Toda esta parte ya es para imprimir esos valores y esta parte es la impresión de nuestra predicción y esta es la gráfica, ¿ok? Entonces, plot.yearventas y va a colocar los datos históricos y luego va a colocar los datos de predicción. Entonces van a ver nuestros datos aquí, nuestros datos históricos, nuestros datos de predicción. Esta parte es la parte que básicamente ven que tienen 1 a 10 épocas y aquí ocurre la magia, el entrenamiento. Aquí es sencillo porque son simplemente datos numéricos. Okay. Bueno, aquí imprime las predicciones, luego del entrenamiento va a imprimir las predicciones porque ya se entrenó y está en capacidad de hacer las predicciones. ¿Okay? Y luego va a estar la gráfica. Quiero que se fijen aquí. Estos son los datos históricos. A propósito, a propósito está creado esto para que vaya subiendo, que vaya bajando y que luego vaya para arriba. Y nuestras predicciones, ven acá, casi se mantienen de forma lineal. ¿Okay? Entonces, tienen muy poca variación. ¿Okay? Bueno, esto es un arte construir los modelos y la parte de interpretación también. Y van a tener que ir probando con un conjunto de datos diferentes. Aquí lo que más convendría es hacer una regresión lineal. Okay. Entonces, ya que básicamente va a abarcar esa tendencia. Si fuera una regresión lineal, esta curva de predicciones básicamente tendría una tendencia bajista, ya que básicamente sube, baja, sube y luego va bajando. Entonces sería algo más real eso, ¿ok? Y va a depender un poco de la forma que vamos a predecir. ¿Okay? En este caso no estamos utilizando una regresión lineal. Para usar una regresión lineal se hace casi de la misma forma, pero se utiliza específicamente funciones de regresiones lineales dentro de Keras o dentro de las librerías. Y vamos a tener eso, ¿verdad? Lo que aquí les quiero mostrar es el proceso, más que nada. Entonces, mostrarles cómo es el proceso de la interacción de estas redes neuronales. Y quiero que se lleven algo importante de esta clase, que es básicamente qué es lo que quiero que se lleven de esta clase. Que evidentemente vamos a crear nuestro modelo. Primero creamos nuestro modelo, que es esto, a partir de los datos de entrada, ¿ok? Entonces, nuestro modelo es básicamente cómo va a estar formado nuestra red neuronal, ¿ok? Entonces ahí creamos este mapa que está acá, este es nuestro modelo, cómo van a funcionar nuestras redes neuronales. Para el entrenamiento, que es
Este crea nuestro modelo. Luego vamos a compilar ese modelo, vamos a pasar estos parámetros. Y luego lo que vamos a hacer es model.fit, y con model.fit lo que vamos a hacer es básicamente trabajar sobre esos datos y entrenar el modelo. Entonces con model.fit entrenas el modelo. Dijimos que necesitamos tres tipos de conjunto de datos. Uno que es de entrenamiento, otro que es de validación y otro que es para la predicción. Y eso vamos a separar ese conjunto de datos. Esas separaciones ya están ubicadas acá arriba, que es lo que va a separar este conjunto de datos. ¿Okay? Y bueno, y ahí entonces compilamos el modelo, hacemos que entrene y por último hacemos las predicciones. Esas son las partes que constituyen estos modelos de aprendizaje automático. ¿Qué tiene dentro del model.fit? Tienen esas explicaciones que estuvimos viendo, donde se modifican esos pesos que le llamamos W de wake, ¿ok? Y básicamente es eso. Aquí ya no vemos eso. O sea, si vamos a construir nuestra red neuronal a un poquito más bajo nivel, lo vamos a construir neurona por neurona. Vamos a usar algunas funciones que se llaman backpropagation o forward propagation, uno para hacia adelante o hacia atrás. Uno va hacia las entradas y otro va hacia las salidas. Ok. Y así, aparte de las funciones de entrenamiento, ok. Entonces, con eso se constituyen las redes neuronales, ok. Pero nosotros ya estamos utilizando en este ejemplo ya a un nivel como se utiliza realmente. Podemos crear nuestras redes neuronales, sí podemos crear, pero utilizando estas librerías, básicamente ya están optimizadas con menos errores. Entonces, esto es lo que se utiliza generalmente cuando uno ya va a hacer entrenamiento en la práctica, ¿ok? Bueno, y les quería dejar esto en esta clase. Entonces, que puedan aprovechar esto. Y bueno, muchas gracias entonces. ¿Cómo se ejecuta esto? Ahí estamos dentro de Google Colab, que es un entorno donde podemos ejecutar tanto programas en Python como en lenguaje R. Y podemos hacerlo aquí por grupos de celdas. Podemos explicar qué son en cada parte del código y aparte de eso podemos ir segmentando aquí. Yo le puse una sola tirada de código, pero puedo separar esto en bloques e ir explicando cada uno de estos. Se denominan cuadernos, ¿ok? O notebooks. Es una forma de programar que, que nos permite básicamente dentro del código ir segmentando código y texto de explicación, ¿ok? Podemos colocar gráficos, explicaciones, es como un cuaderno. Entonces, aquí yo coloqué un gráfico, coloqué las explicaciones y coloqué el código. Entonces, ven ahí, estos son los procesos de entrenamiento que tuvo 10 épocas y este es el resultado. Voy a aumentar un poco la cantidad de épocas a 100, solo que esto va a tardar más todavía. ¿Ok? Pero nos aseguramos que si aumentamos las épocas, la información de salida es mucho más fiable. ¿Ok? Nuestras predicciones son mejores. Inclusive a veces pueden cambiar las tendencias de esto. En este caso, no cambian la tendencia, pero sí pueden cambiar. ¿Ok? Y bueno, muchas gracias. Entonces, hasta aquí la clase.
compilo todo esto y les paso dentro del WhatsApp y les paso también dentro de la plataforma. Ok, muchas gracias.